Rembrandt, el mejor pintor neerlandés, maestro del barroco. Se podría decir que Frans Hals, Vermeer y Gerrit Dou, su discípulo, le hacían la competencia, pero en realidad no era nada fácil. Van Gogh sería uno de los pintores neerlandeses que más le sigue la talla, pero igual son distintos estilos. Rembrandt alcanzó el éxito rápidamente, pero sus últimos años fueron una tragedia. Aquí te cuento arte, cultura y chisme, porque sé que te gusta. Hola, si no me conoces, soy Majo Garcés, artista plástica y diseñadora de interiores, y me encanta hablar de arte, así que en este canal vamos a ver mucho de eso. Rembrandt fue el noveno hijo de una familia acomodada. Tuvo buena educación y empezó a pintar súper joven. A los 19 años abrió su taller con su amigo Jans Lievens. De antemano me disculpo por la pronunciación de los nombres neerlandeses. En ese taller estudiaron Gerrit Dou, Govert Flinck, Ferdinand Bol, entre otros artistas. Rembrandt hacía hartos encargos, pintaba un montón, sobre todo retratos, y el príncipe Frederik Hendrik se enteró de él y le empezó a comprar muchísimas obras. Tenía cada vez más dinero y entonces decide mudarse a la capital, a Ámsterdam. Ahí conoció a Hendrik van Jullenberg, un comerciante de arte, y con esto se fue para arriba. Analicemos un poco su obra y veamos cómo nos cuenta su vida a través de las pinceladas, porque cada vez la tristeza y el desconcierto se ven más reflejadas en estos. Rembrandt es uno de los máximos exponentes del barroco, movimiento que aparece a finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, en respuesta contraria al estilo renacentista. En pintura se caracterizó por crear composiciones más complejas, movimiento en las personas, mucho drama, emoción, y la luz es clave para crear contrastes. Busca acercarse mucho más a la realidad y dejar de idealizar a las personas. Vemos más líneas curvas y pinceladas más gordas. Rembrandt era experto haciendo pinceladas sueltas y superponiendo colores. Esto reflejaba mucha más naturalidad, permitía mostrar emociones súper claras y ver un poco más profundamente el personaje. Es increíble cómo a lo lejos sus cuadros parecían fotos, pero cuando te acercas ves todos esos pequeños detalles. También era conocido por ser versátil. Usualmente los pintores de la época se enfocaban solo en una temática. En el barroco católico predominaban las escenas religiosas, históricas, mitológicas, encargadas por reyes o la iglesia. En cambio, en los Países Bajos predominaba el protestantismo. La compra y venta era realizada por la burguesía y la temática que se trataba era la vida cotidiana, la naturaleza, paisajes, y era mucho más fácil para los pintores enfocarse en una sola temática. En cambio, Rembrandt hacía todo. Retrato, obras históricas, religiosas, mitológicas, llegaba a todos los sectores. Su primera obra maestra es Lección de Anatomía del Dr. Nicolas Tulp, encargo realizado por el gremio de cirujanos y los retrata perfectamente. Detrás de esta obra hay una historia interesante. El Dr. Nicolas Tulp le está enseñando a sus compañeros el funcionamiento de los tendones, del brazo de un señor que murió ese día ahorcado porque quiso robarse una túnica a mano armada. Estos actos no eran comunes, solo se permitía una disección pública al año. Era todo un espectáculo, la gente incluso iba al teatro y compraba su entrada para verlo. Y la verdad que este cuadro sí es impresionante, todo el detalle que le puso Rembrandt, los tendones, los músculos, ese muerto que ya está bien frío, y sus cuadros solo siguen mejorando. ¿Recuerdan al comerciante Hendrik van Jullenberg con el que se va para arriba? Bueno, él le presentó a su prima, Saskia, quien luego se convierte en su esposa. Y Rembrandt vivía locamente enamorado de ella, le compraba de todo. El único problemilla es que realmente gastaba su plata desmedidamente en lujos y gustos excéntricos. Todo iba de maravilla, y en 1635 tienen a su primer hijo, Rombertus, pero fallece a los 2 meses de nacido. 3 años después tienen una niña, Cornelia, pero también fallece a las 3 semanas de nacer. En 1640 tienen otra niña, Cornelia, pero también fallece al mes. En 1641 tienen otro hijo, el último, Titus, quien sí logró vivir mucho más tiempo, pero en 1642, un año después, fallece Saskia. Yo me imagino que en esa época era usual que pasaran esas cosas, pero ¿tanto? Pobre Rembrandt. A pesar de todo, le sigue yendo bien. Sus ventas siguen, y ese mismo año que fallece Saskia, la compañía de arcabuceros de Ámsterdam le pide el encargo de obra más importante de toda su vida,
La Ronda de Noche, expuesta en el Rijksmuseum. Esta obra es espectacular, tiene 4 metros por 4,38. Durante siglos se pensó que esta escena se daba de noche, pero luego, tras su restauración, se dieron cuenta que era acumulación del barniz oxidado y suciedad, y que en realidad la escena era de día. 15 militares le pagaron a Rembrandt para que hicieran sus retratos, pero él decidió hacer toda una escena. Además de ser una composición interesante, busca resaltar las jerarquías militares. Vemos cómo todas las armas están apuntando hacia el capitán y además todos están haciendo una actividad diferente. Presenta la única mujer y una niña, con luz propia, que según la crítica mayoritaria es el retrato de su esposa fallecida. Más tierno, pueden creer que los militares no le querían pagar porque no se sentían perfectamente retratados, y es que a Rembrandt no le importaba tanto los retratos sino la composición en general. Y Rembrandt, como siempre, buscando soluciones pero creando problemas, contrata a una nodriza, ella, para que cuide a su hijo Titus, y parece que se empiezan a enamorar y a crear algo por ahí. Pero en 1649 contrata a una ama de llaves, Stoffels, y se enamoran. Ella tenía 22 y él el doble. Dirks, la nodriza, se molesta y le empieza a reclamar y le dice: tú te ibas a casar conmigo, ¿qué pasó? Y de la ira le pone un juicio, y Rembrandt, que ya era malo con los negocios, invertía donde no tenía, que gastaba de más, vivía como rey cuando no, suman un juicio, se va a la quiebra. En 1656 subastan todo, su arte, colecciones, hasta su casa, y él, Stoffels y su hijo Titus terminan mudándose a una casita. Tan fuerte era la situación que lo terminan baneando, y todos los ingresos que hacía por obras se iban a pagar deudas, y todos sus cuadros se vuelven un poquito más oscuros en esa época. Felizmente, a su hijo y a su novia se les ocurre un negocio medio turbillino pero legal, en el que montan una empresa a nombre de ellos dos, y entonces así podían vender los cuadros y generar ingresos. En 1662 pinta otras dos de sus grandes obras: El regreso del hijo pródigo y Los síndicos de los pañeros. En esta obra centra toda la atención en los retratos, dándonos la personalidad de cada uno de ellos, resultando una muestra de las clases sociales y religiosas de la ciudad de Ámsterdam. Vemos también cómo crea contrastes entre las zonas de luz y de sombra, cómo aumenta el contraste por el color oscuro de los trajes y el blanco de los cuellos. Además que opta por una perspectiva interesante, dándonos como primer plano la mesa. La luz empieza a volver a su vida. Sí, no. En 1663 fallece Stoffels, dejándolo con una hija de 9 años, y en el 69 fallece Titus. Un año después fallece él, dejándonos como última obra un autorretrato. A lo largo de su vida, Rembrandt no solo nos dejó un legado artístico, sino también un recordatorio de la fragilidad humana. Sus autorretratos, sus obras cargadas de emociones y sus altibajos personales son un espejo de la condición humana. Éxito, caída, amor, pérdida, luz y sombra. Nos enseñó que el arte no solo es belleza, sino verdad. Ahora, al mirar sus obras, no solo veremos el contexto, sino también la historia de un hombre, y tal vez sentirnos un poco identificados. Cuéntenme si les está gustando este contenido y qué obra o qué artista les gustaría que analice próximamente. Federic.